Oye, un muy intro sobre o sea, muy hard metal exacto, o sea, muy muy rockerito. rockerón, muy Exacto. de nuestras épocas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beat, tu canal de música de alto traje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matrix, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, aquí trabajando en mi escritorio que parece ya despacho de abogado pasante. Sí, no, te faltan tus figuritas de huevito Kinder. Oye, voy a poner de este lado una florecita. Una florecita, Sí, sí. tus colecciones de carriza. Pues voy a poner unos sacapuntas, un florero. O sería Jerry. total limpieza pura, y Jerry, denota quién chambea, ¿no? a ver, Denota quién, o sea, quién es el destapadores, controles, carga libretas, Jerry. Así es esto. Es Dark Side, light side. Light Side. Jerry, fíjate que estamos y hemos estado muy contentos en los miércoles de Love Bites, Jerry, que han estado pegando con tubo. Hemos tenido una extraordinaria, como siempre, aceptación de los suscriptores. Les gusta, nos han escrito desde Chile, oye, hoy estoy medio enfermón, Sí. pero mañana los veo, desde Alemania, desde Argentina, los saludos de Argentina, los argentinos, Desde España, Brasil, de Brasil. Brasil. Entonces, Jerry, la verdad es Parte que del mundo. O sea, Rock and Beer se ve en todas partes del mundo, así es, como MTV en los 80. como MTV en los 80, ¿no? Es que con el 1% De penetración, de penetración, así es, pero de señal. Pero Jerry, de veras para nosotros es una satisfacción que nos escriban de distintos países, porque bueno, pues saben que aquí en México tienen un par de buenos carnales, que es Jerry y Matthews, y nos da mucho gusto que sigan reaccionando a este miércoles de Love Bites, Jerry, que le hemos dicho, ya se nos terminaron los adjetivos. los adjetivos calificativos para mencionar y para Exactamente. alabar Alabar, exactamente. a estas semidiosas. Oye, alguien me encantó lo que les puso, las emperatrices del metal. Las emperatrices del metal. Jerry, las emperatrices del metal, me gustó cómo lo logró alguien. Que bueno, ya no nos queda más que escuchar, sorprender y ya comentar lo que queda, ya lo que hay. Así es. Ya tratar ahora sí que morbosamente encontrar los errores, o a ver en qué momento se equivocan, o a ver cuando la... Es que sí. No, pero ya quiero algo que ensalce Sí. que cambie un poco La dinámica. pero pues es que sigue siendo batazo de jonrón por batazo de jonrón. Serie mundial. Oye, lo que vamos a hacer es ser mucho más exigentes. Podríamos ser mucho más exigentes. Los 9 ¿cómo se llama? De Love Bites ahora van a ser 8. Exactamente, o sea, ya. A ver si volvemos a llegar al 9. Exacto, o sea, ya un 7 Love Bites ya debe ser la calificación brutal. Jerry, pero no nos distraigamos con esta antesala de lo que vamos a hacer. Jerry, te tengo para disfrutar. Ese es para disfrutar, no es para probar. Es para disfrutar una de las grandes consentidas del programa. Y se está volviendo una tradición de estas fechas. Sí, fíjate que no encontramos la que tenemos arriba, es la Dead. Day of the Dead. Day of the Dead, que es la que sale en México, Jerry, porque sabemos que nuestras tradiciones, ojalá podamos hacer un live con algunas cuestiones porque ya viene Día de Muertos. Day of the Dead en México, que bueno, pues ya sabemos que lo hemos disfrutado mucho, Jerry, pero es una de las... Un live de Halloween, disfrazados, y que vengan también los usuarios disfrazados que nos manden fotos. Exacto, a ver cómo están disfrutando. Jerry, vamos a abrir esta Trooper, que es la versión Red and Black, que es una Porter, Jerry, que es una... Que ya hemos reaccionado a ella. Y a Jerry, canal alguna vez, y es que es de las grandes consentidas. Jerry anuncia Maiden gira en México 2026. Ya anunció, lo cual nos tiene muy contentos. Jerry, adelante. La gira de Run for Your Lives de Maiden toca nuestro país, Jerry,
si no me equivoco, 2 de octubre. Y podremos decir, ahí sí, 2 de octubre no se olvida. Ahí no se va a olvidar. No se olvida. Jerry y yo estuvimos en el concierto de Iron Maiden en el 2024, Jerry. Así es, Day of the Future Past. Exactamente, de Day of the Future Past. Y Jerry, ya se ha vuelto una tradición de que Maiden toque México prácticamente cada 2 años. Ya llevamos así. Y Somos unos bendecidos. somos unos privilegiados, así es. Jerry, pues saludcita con Red and Black, que es una de las grandes consentidas de este programa. Tú ya te le echaste ya. No, Ya vi que le di un lleguecito, un buen traguito. Salud, mi Jerry. ¿Qué tal está? No, delicioso. Es una delicia. Como ¿Qué más se puede decir? Como las Lobites. O sea, en el Olimpo Jerry, esa es de la cerveza. Esta es una cerveza totalmente inglesa. Sí, sí, sí. Que te la puedes echar con Una porter de donde son las porters. Exactamente. Entonces, así es. Jerry, decíamos que me has criticado mi escritorio de burócrata con todos mis accesorios, pero debes de aceptar que esta libreta mágica ha sido de mucha utilidad ya para los problemas de memoria que tenemos los dos. Sí, definitivamente. Ya en algo ayuda, pero ya todo hay que escribirlo, Jerry. Entonces me di a la tarea mientras nuestros flores managers colectaban todo el estudio. todo el personal de Rock and Beer. Exacto, Le agradecemos a todo el personal, mientras con a todo el staff, mientras que no son pocos. No son pocos. Me di la tarea, Jerry, de echarle un ojo a las recomendaciones que nos habían hecho en el último video de Love Bites. Y Jerry, sacamos una joyita que creo que va a ser una joyita. Por el nombre me gusta mucho. Jerry, sacamos My Orion, que me recuerda, Jerry. Quiero decirte que una de mis canciones, más bien, mi álbum favorito de Metallica, casi mi álbum favorito es Master of Puppets. Y la razón de que sea Master of Puppets es que viene ahí el instrumental Orion, que es una chulada. Entonces, Jerry, me trae una reminiscencia brutal y qué mejor que oír a las emperatrices. A las emperatrices del metal. Pues vamos a verlas, hacer el performance de My Orion, a ver qué tal está. A ver si le hace justicia al nombre. Jerry, y si gustas presentarlo live from the Warrior Souls en 2023. Exacto, 2023. Ya voy a presentar hoy ya como ya sí, ya como ya como bandido, Jerry. Bueno, es que ya vienen las celebraciones. Y también las enfermedades de diciembre. Jerry, no estés echándole al catarro. No estés echándole al porque el diciembre pasado me la pasé encerrado con COVID y correcta. Y vámonos con My Orion en este miércoles de las emperatrices del metal con Love Bites. Y vámonos con Tokyo Morocho, mi Jerry. Listo. それではみんなの大好きなこの曲から「My Oye, un encuentro sobre muy hard metal o sea, muy rockerón, muy de nuestras épocas. Oye, ya sabes, video con video siempre está el comentario de ya no las comparen con nadie, son únicas. Sí, son únicas. Sí. No tienen influencia de nada. Ellas inventaron la música, pero bueno. Sí, ¿qué te trajo? No, o sea, obviamente a los sonidos noventeros del hard rock. Sí. De muchas bandas, ¿no? Sí. Yo precisamente de una. Sí, oye, Jerry, a diferencia de otras, esta no nos da la patada tan fuerte con un power o con un thrash tan rápido o tan machacador, sino más bien empieza me gusta tipo Dragon Force, ¿no? O sea, tipo poco más lento que Dragon Force. Ajá, exacto. Pero muy a una reminiscencia, como tú dices, de los 80 y 90, de un rockcito
más de arena. Me gustó. Vamos a ver en esta etapa. Que seguramente conociéndolas y ya con un poco más de badaje, pues seguramente irá despegando y vamos a ver hasta dónde nos lleva. A ver en qué momento nos dan el subidón, mi Jerry. Así es. Vámonos con 5 segundos, ¿te parece? Vámonos. Vámonos bien. ¿Qué te parecería esta rola para intro de caricatura japonesa? Sí, de manga. De hecho, ya habían, o anime, ya habían puesto en los comentarios del pasado también, el intro era muy, muy del estilo. ¿Qué te parecería para una buena Me serie? le estaba imaginando, al héroe aquí corriendo, ya sabes, corriendo, o atardando piedras, exactamente así, velocidad, o yendo hacia el espacio, desplegando una nave. Es muy... Es muy del estilo de la música que se usaba en los 80s, 90s para las series animadas de Oye, época. que un día lo dijimos, ¿no? O sea, nosotros de niños a lo mejor escuchábamos heavy metal Y no estamos enterados. y no Estamos pidiendo Sensei ya. y era un gran heavy metal y por eso igual y estamos tan influenciados y nos gusta. Sí. Porque pues de ahí viene, puede que inconscientemente hayamos agarrado el gusto por el metal gracias a las series de anime. Oye, inconscientemente lo veíamos. Subliminalmente. Algunos Robotech, digo, por decir algo, Messenger Sets, todas estas tenían este tipo de música. Sí. Y pues obviamente cuando eres niño, no sabes qué estilo es, simplemente estás oyendo la música y te gustan. ¿No? Sí, pero sí está. Y qué padre que tengan esa Lovites, qué padre que tengan esa decisión de hacer reminiscencias a lo que seguramente pues sus abuelitos sí, porque ¿no? además alguna vez alguno de nuestros algún suscriptor nos recomendó un grupo al que ya reaccionamos, que se llama, que ya no recuerdo dónde, pero de heavy metal japonés. Sí. ¿Te acuerdas? Muy buena la rola, por cierto. No reaccionamos, lo cortamos. Lo cortamos. Y lo cortamos. Sí. Tuvimos algún problema, puede ser. Sí. Hay que revisar. De unos señores ya como de la tercera, cuarta. No, pero no ese. Ese es otro que también está ahí en el baúl que tenemos que ver si podemos arreglar porque tuvimos algún... ¿Pero te acuerdas de ese? Sí, ya. Pero no era ese, eran de unos más ochenteros. Ok. Una banda ochentera japonesa. ¿Los Ness? No era la Ness. Pero bueno, vamos a ver, pero sí, o sea, igual también tiene que ver en la influencia del estilo porque pues la verdad es que Japón siempre ha estado a la vanguardia de este tipo de música. Claro. Tenemos esta mala idea de que son los gringos o porque estamos de esta lado del charco, todo de influencia gringa, pero la verdad es que... o inglesa. Pero la verdad es que siempre ha habido un gran movimiento de esta música en Japón desde hace décadas. Sí. Y la verdad es que estamos redescubriendo otra. Sí, porque digo, ahorita lo voy a comentar al final, pero a lo mejor Lovites es el resultado de toda esa tradición japonesa de heavy metal de los 80s, ¿no? O sea, que los comenten, pero hay bandas, Loudness, a mí me encanta, Mirror, seguramente serán influencia de Lovites, pero bien lo señalaba Jerry, hay toda una tradición japonesa del heavy metal desde las caricaturas, ¿no? O sea, cómo componían ellos
grandes himnos, Exacto. grandes himnos. Pues vámonos, Jerry, porque sí, me está sacando la lágrima de mi infancia. La lágrima Remy. Así es. No. Jerry, no menciones Remy, por favor, Jerry. Voy por mi tafil. Sí. Venga. Esta sí me está pegando durito y así directo a la melancolía, como, o sea, escribe totalmente la serie. O sea, me estoy viendo sentado con los pies cruzados enfrente de la tele. Sí, embobado. Desembobado viendo Viendo más. ella, viendo más, viendo Sí. pues sí, todas las caricaturas de nuestra infancia que la mitad eran de producción japonesa. Sí, esta sí le dieron en el clavo, esta dijeron, vamos a hacer un intro de caricatura japonesa porque es brutal. Oye, nos han dicho en algunos comentarios que sí lo estamos considerando el tema de los audífonos. No saben lo que tenemos enfrente, tenemos una muy buena pantalla y un buen barra. Sí, o sea, tenemos. Qué padre subir el bajo de esta Famita de Fami. Qué padre subir el bajo porque sí viene a aderezar los solos que están ejecutando las dos guitarristas y sí se nota el bajo que le está metiendo un punch muy fuerte, muy interesante. Y también era muy característico el bajo, bueno, pues de esas rolas ochenteras de serie mesa. Sí, ¿no? sí, o sea, toda la influencia total, volvemos a repetir, es algo que igual y como y que lo han dicho muy justamente muchos comentarios desde Japón, es que nosotros estamos acostumbrados a a totalmente lo del oeste, ¿no? Sí, pues sí. Y es esa cultura de la que estamos empapados, desgraciadamente, pero realmente hay todo un movimiento y toda una tendencia de heavy y de rock japonés que no podemos dejar de valorar y de darle su justo significado, porque además sí nos influenció. O sea, aunque ellos digan, no, es que nada más oyen rock de Estados Unidos, Motley Crue. No, la verdad es que crecimos y si le encontramos gusto a Motley Crue cuando fuimos jóvenes, era porque estábamos influenciados por la música de las caricaturas japonesas. Si te gustaba la abeja maya, También. la abejita maya, ¿no? Que era japonesa, ¿no? O sea, realmente, como dice Jerry, nos tocó ver en los 80s mucha serie animada japonesa y con esta música. Exacto. Jerry, y voy a anotar aquí con mi pluma que tengo acá. Sí, te quiero pedir, por favor, que no vuelvas a pronunciar la palabra REM. Que tienes un trauma. A ver, Jerry, he pagado horas de psicólogos, psiquiatras,
Jerry, no vuelvas. Todo porque Jerry. nunca se le pudo haber comprado, nunca le pudieron comprar la vaca a la mamá. Jerry. El señor Vitalis. Jerry, sí voy a tocar ese tema porque seguramente muchas de las suscriptoras y suscriptores de Japón, sus papás, Sí, no sabían que pensaban que era una caricatura y ponían al niño a ver la caricatura y era una novela. no, Jerry, a ver, era una Tragicomedia. O sea, tenías que sentarte a ver a ver Remy junto a un Prozac y Jack Daniels. Muchos de nuestra generación tienen traumas por esas. de nuestra generación. Ya no estás acá. Jerry, ya no estás. Ya no están con nosotros. Ya no están entre nosotros. Jerry, sí te pido por favor, ya no menciones Remy. Vámonos con Love Bite. Venga, mi Jerry. Jerry, Make-up. Make-up te pareció. Era Make-up. ¿Salió este video? Pues sí, ya lo mocaste. No, pero digo, salió. No se ha ido. No se ha ido. Lo grabamos, No. tuvimos algún problema. Yo creo que tuvimos algún problema de producción. Jerry, Pero esa es la banda, Make-up. A ver si nos comentan, ¿no? Ajá. Jerry, dos cosas importantes sobre esta rola. Imagínate que quitaras un segmento de esta rola y la pusieras en el final de Contra. También de videojuegos. Es que también los videojuegos de Konami. Te dije al principio que me sonaba Dragon Force. Dragon Force es una banda que hace reminiscencia a los videojuegos de los 80. Que dije, esto me trae a Dragon Force. Y me dijiste, Otra influencia japonesa en nuestras vidas en la infancia, para que los que dicen que nada más somos influenciados por el tema estadounidense, todos los videojuegos japoneses con los que jugamos, desde Mario Bros, de Konami Contra, Metal Slug, sí, lo que son- quieras nombrar. son japoneses. Japoneses. Sí, ahí está la Este último de Dragon Force. Y por eso dije, imagínate que saques esta rola y la pongas en un final de Contra, Sí. en un final de cualquier, de Street Fighter. O sea, ellas le supieron dar y Jerry y yo sí los transportamos. Inmediatamente nos ubicamos en el contexto de en dónde se usaba este tipo de música. Exactamente. En los 90s. Exacto. Y ponemos este Dragon Force Jerry porque sí nos recuerda a toda la influencia japonesa en videojuegos y por supuesto en series, en caricaturas, ¿no? manga, en anime. Así es, en manga, en anime y todos. Jerry, qué buena rola nos acabamos de aventar. Qué ¿verdad? rola. Qué buena rola. Pero sí, Jerry, me diste sentimentalmente. Sentimentalmente, Jerry, estoy deshecho. Estás tocado. Jerry, pagué Tienes que regresar. 60 horas para olvidar a alguien. Señor Vitalis. Jerry, me vino al señor Vitalis los espejos de las iglesias, los azulejos, los El changuito con su corazón alegre. corazón Alegre muere. ¿Cómo se llamaba este fiel? Sí. Jerry, trajiste Sí, tu trauma lo volvió a sacar, volvió a abrir la herida. Jerry, me vas a tener que pagar otra vez psicoterapia, psicólogos, Jerry, porque Sí. ya Remy, ya no. Vamos a hacer un episodio de Remy. O sea, del daño que los causó. Del daño al coping, ¿no? Sí. Oye, como tú dijiste, los papás decían,
Ay, a ver, Son caricaturas. A ver, es Remy. Sí. Y no se enteraron de la historia que nos pusieron a ver. O sea, hay que hacerles valer a los papás si aún viven de nosotros. Sí. Papá, me hiciste un daño moral. Nos hiciste un daño moral. Esa caricatura era para adultos. Así es, a ver si nos comenten qué pasó con Remy, porque en México fue verdaderamente un parteaguas. Y solo nos traumó a los chavitos de esa época porque los papás no la veían. No se enteraron de lo que veíamos. Exacto. Es que era pues una vaca, Sí. un niño que pide con violín. ¿Qué tan traumáticas pueden ser unas caricaturas? Exacto, o sea, no pasa. O sea, sí, El primer capítulo. se le pierde la mamá, se le muere la vaca, se le muere el señor Vitali, se le muere el chango. No, o sea, ya, por Dios. O sea, parece jeringa así de. O sea, pásame la liga. Sí. Jerry, qué buena rola. Decíamos que nos trae reminiscencia a estos videojuegos, a estas bandas de hoy en día como Dragon Force. Así es. Jerry, calification a Love Bites con Orion, My Orion. My Orion. Jerry, ¿qué le das? Por los recuerdos que nos trajo. Yo le voy a dar un gran 8-8. Eso es Eso, no tan grande. No, sí. Jerry, No siempre tiene que ir arriba de 9. Ok. Creo que es una gran rola. Sí. Me transportó a donde me tenía que transportar, sí. me provocó lo que me tenía que provocar, pero es una rola Sí, lineal sola. lineal. Sí, lo que decíamos al principio, seguro va a despegar, no despegó, Sí, se mantuvo sí, en su estado, pero es una muy buena rola, repito. Un 8-8 no es mala presión para... Y dijimos que ya vamos a estar apretando el stand. Apretando pero Sí, muy bueno. me transportó. Sí, fíjate, Jerry, que yo consigo contigo. Yo voy con un 8-9. 8-9 igual para apretar, para ya no ir. Me teletransportó igual a mi infancia, a mi querida infancia. Después de... Hay un antes y después de Sí, Remy. sí, O sea, hay un caricaturas felices y caricaturas No. traumáticas. Vida feliz. Sí, Y vida deprimido. Vida deprimente. Jerry, 8-9, me gustó, no decepciona Love Bites, y me parece que con esta cervecita arrancamos bien esos festejos de Day of the Dead. ¿Cuánto le pones a esta? Ah, bueno, a ver, Ya le hemos calificado. sí, la rara está fuertzona, Jerry. Está fuertzona. Jerry, yo me voy con un 8-4 a la Red and Black. Yo me voy con un 8-6. Ok, toda la Porter. Me agrada. Ok. Jerry, ahora sí que, si no te importa, vámonos por... Ya estamos de chistoretitos. No me importa. Jerry, vámonos con suscripciones. Sí, no se olviden de darle a suscribir. Coméntenos, denle like. Acuérdense que la suscripción nos ayuda muchísimo. Es la vara con la que nos mide YouTube y no cuesta absolutamente nada. Nada. Entonces, denle suscribir, es totalmente gratis, nos ayudan mucho, denle like, coméntenos. No se olviden ponernos sus recomendaciones, los leemos todas. Matthews no es como que lee el primero y dice, aquí estábamos. No, todas. Hace toda una evaluación de Un barrido de de comentarios y entonces hace la elección. Coméntenos y pues aquí nos vemos para todos los miércoles de Las emperatrices del metal. del metal, querido Jerry. Ya no voy a tocar ya quiero sacar de mi oído la palabra que comentar, si la caricatura esa tan traumática, tan perjudicial, Jerry, para nuestros sentimientos, ya no la voy a nombrar. Oye, estaría interesante, pónganos en los comentarios si es nada más cuestión de México o es cuestión mundial. Era lo que yo decía, o sea, es lo que yo decía. En Chile, sí, también estamos trabajando en Chile, pónganos. En Brasil se suicidaron a mitad de Brasil. No puedes decir esa palabra. Bueno, Jerry. en Sí, hagamos una. En Japón también hay en calidad de calle, personas homeless, gente de rehabilitación, gente sin trabajo, o sea, pónganos muy en los comentarios, o si nada más ustedes son los mexicanos. Oye, a lo mejor entendimos mal la serie y era muy feliz, muy alegre. y nos deprimimos nomás porque estábamos muy... Pónganos si de veras esta serie REMI. Jerry, cerramos un miércoles más de Love Bites. ¿Listos, Jerry? Saludos y vámonos.